Perfecto. La clase del día de hoy tiene los siguientes objetivos que esperamos cumplir. El primero, deberíamos terminar Android. Segundo, deberíamos terminar Java. O sea, de Java solamente, aparte de Android, nos debería quedar solamente un tema que espero que alcance el tiempo para el día de hoy. E incluso si todo sale bien, deberíamos ya empezar inmediatamente con la materia siguiente, que es la introducción a C++. Así que si todo sale como está más o menos planeado, esperamos que el día de hoy podamos darle una bonita despedida a Java como lenguaje de programación y meternos a un lenguaje que es, llamemos, diferente de Java. Tiene algunas cosas en que los conceptualmente son similares, pero también tiene sus diferencias importantes. Entonces vamos a recibir con bombo y platillo a C++ como lenguaje de programación en este ramo. ¿Ok? Entonces, lo que vimos en la última clase, quedamos con el tema de la creación de vistas, ¿cierto? Nosotros dijimos que las vistas son finalmente los elementos gráficos que nosotros vamos a agregar a nuestra aplicación, ¿ok? Y que teníamos dos formas de agregarlo, de hecho, nosotros estuvimos viendo en la clase anterior. Una era a través de la definición por XML, ¿cierto? Que era finalmente una de las formas que nos permitía Android Studio, sobre todo, para generar vistas de manera sencilla, y esas vistas en ese archivo XML se traducían a una visualización dentro de Android Studio, dentro del IDE, que tú finalmente podías ver tu interfaz gráfica de manera visual, incluso si solamente tenías hecho el XML. Entonces lo podías ver de manera visual y hacer las configuraciones y arreglos de esa parte visual. Muy parecido a cómo funciona el Sim Builder, ¿ok? Entonces la idea se mantiene prácticamente igual en ese sentido. Pero, al igual que lo que vimos en JavaFX, también existe la posibilidad de agregar elementos gráficos a través de código. Por lo tanto, siguiendo la misma idea, lo que uno intenta hacer acá es crear un objeto de tipo de la vista que uno quiere agregar a la parte gráfica. Ese objeto, por supuesto, lo tienes que asociar a una referencia y luego esa referencia la agregas a la parte de la interfaz gráfica. Prácticamente igual que como nosotros ya lo vimos en JavaFX. ¿Ok? ¿Cuándo ocupo uno o cuándo ocupo el otro? Bueno, por supuesto, en cualquier caso, o en la mayoría de los casos, podrías utilizar los dos, pero es mucho más común que para partes de la interfaz que son más bien estáticas, llamémosle botones o, qué sé yo, menús que están siempre en las mismas posiciones, que no varían mucho. La verdad que una forma rápida y sencilla de armar esa interfaz sería a través de un XML que genere la interfaz. Sin embargo, para interfaces o vistas que son muy dinámicas y que varían mucho en el tiempo, probablemente te sea mejor crear la vista a partir de tu código. De esta manera tú vas a tener más control sobre él, en qué momento aparece, perdón, la vista que tú estás creando y en qué momento también desaparece. Por lo tanto, tú tienes un mayor control. Eso, insisto, no impide que tú puedas juntar lo mejor de ambos mundos y ir trabajando en la medida que tú vayas necesitando, dependiendo del contexto. ¿Ok? Eh, entonces, nosotros dijimos acá que cuando nosotros creábamos una vista a nivel de código, nosotros teníamos que entregarle lo que se llama un contexto. ¿Ok? Que es básicamente indicar que esa vista va a estar asociada a una activity. Básicamente eso. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros podemos obtener información de la vista para asignarla finalmente ¿cómo se llama? A la vista que nosotros estamos creando? Básicamente podríamos obtener en algún momento determinado, si no tuviéramos claridad de cuál es el contexto, podemos hacerlo simplemente con el comando getApplicationContext, que lo que hace es simplemente retornar una referencia a cuál es el contexto que está activo en ese momento. ¿Ok? Y cada activity tiene su propio contexto. Por lo tanto, si tú creas una vista, un elemento de tipo vista, dentro de una activity, dentro de la clase activity, basta con que utilices la referencia this, donde estarías referenciando al mismo objeto que está llamando a la vista, y con eso ya podías simplemente utilizar el elemento vista dentro de esa activity y con el contexto que corresponde asociado. ¿Ok? Luego de esto tenemos la jerarquía de vistas.
prácticamente se mantienen los mismos conceptos acá que nosotros ya vimos en JavaFX. Sin embargo, a diferencia de lo que nosotros vimos en JavaFX, donde los elementos que nos permitían ordenar nuestros elementos gráficos dentro de la pantalla, dentro de la vista que tú tenías, acá, a diferencia de JavaFX, no se llaman paint, se llaman layouts, que al final es el mismo concepto. Son plantillas donde tú puedes ir designando la posición de cada objeto a partir de posiciones predefinidas. Entonces puedes tener, por ejemplo, linear layout, constraint layout, grid layout, table layout, donde cada una de estas plantillas te permite ir poniendo uno a uno en cada posición, según la plantilla, los elementos gráficos dentro de tu interfaz. ¿Ok? Y por supuesto, tú puedes tener elementos gráficos contenidos dentro de otro. Por ejemplo, en este caso, los layouts te permiten ir agregando elementos dentro de cada una de las posiciones indicadas por la plantilla. ¿Ok? Por lo tanto, no hay ningún problema en este caso de que se forme una especie de jerarquía de clase entre las distintas vistas que estás utilizando. Finalmente, si tú tienes, por ejemplo, un layout acá, en esta parte de acá de la jerarquía, tú en este layout puedes poner distintos elementos de tipo view, un text view, un bottom view, etc. Y internamente dentro de una posición de la vista puedes poner una nueva plantilla de manera a hacer posicionamiento de objetos de manera muchísimo más complicada, asociado a lo que tú necesitas en ese momento. Por lo tanto, esto se arma una especie de jerarquía entre las distintas vistas y cómo estas se van agrupando entre sí. ¿Ok? A mano el chat. Pregunta Rodrigo Muñoz si esta clase entra en el certamen o ya es posterior. Ya mandé, creo que, varios correos de información indicando que la materia del certamen es hasta la clase anterior. Lo mandé en varias ocasiones. Así que debería estar más o menos claro eso. Perfecto. Respecto a la jerarquía de vistas, poniéndolo de manera más explícita, tenemos, por ejemplo, en este caso, un linear layout, ¿cierto? Entonces, dentro de este elemento, linear layout, podemos tener varios elementos de tipo vista. Podemos tener un botón, un text view, otro botón, para el ejemplo que se está mostrando acá. Nada te impide tener en alguna otra posición del linear layout otra plantilla, ¿ok? De manera de, por ejemplo, si tú pusieras una plantilla que te ordene los elementos de manera horizontal, no tendrías ningún problema en agregarla en la última posición y dentro de este espacio se ordenarían los distintos elementos que estén dentro de esta nueva plantilla. Entonces, por eso les digo que se arma una especie de jerarquía en la utilización de plantillas, donde tú puedes ir teniendo una plantilla con ciertos elementos gráficos y en alguna posición agregar una nueva plantilla donde tienes nuevos elementos gráficos dentro, de manera de generar el ordenamiento y posicionamiento de los elementos vista de la manera que tú lo quieres hacer. ¿Ok? Y bueno, nosotros también dijimos que el XML que se generaba dentro ¿cómo se llama? De la forma de crear las vistas, ¿cierto? De posicionar los elementos vistas, tenía asociado dentro de Android Studio un visor muy, pero muy parecido al que posee SceneBuilder para JavaFX. Por lo tanto, acá tú vas a poder de la misma manera ir ordenando los elementos de tipo vista en las posiciones que tú quieras, por supuesto, ayudándote con la utilización de algún layout que te permita poner los elementos según tú lo requieras. ¿Ok? Esto sería como se ve un layout, la utilización de un layout en el XML, ¿cierto? Como les digo, a pesar de que es bueno saber que existe el XML y que incluso en ciertas oportunidades podrías necesitar modificarlo si quieres cambiar algunas configuraciones muy puntuales a mano, en la mayoría de los casos, la verdad que el visor de interfaces que provee Android Studio maneja la mayoría de los casos, entonces, más que nada las configuraciones, la mayoría debería ser capaz de hacerlas a través de este visor que provee Android Studio. Pero es bueno saber que esto existe por alguna configuración que tú quisieras cambiar a mano o incluso un postprocesamiento que quisieras pasarlo a través de un programa. Podrías utilizar directamente el XML para modificarlo. Entonces, la idea es que, como les digo, esta jerarquía que existe entre las vistas, entre los elementos gráficos que se van a ver en tu interfaz, se ve muy claramente en el formato XML, porque fíjense que el linear layout, la etiqueta linear layout,
parte acá en esta parte, se cierra acá, y todos los elementos que están dentro de esta etiqueta de apertura y cierre son los que jerárquicamente dependen de Linear Layout. Por lo tanto, tanto este botón que aparece acá, este text view y este nuevo botón, todos se encuentran contenidos dentro del Linear Layout, por lo tanto existe esta dependencia. Entonces se ve mucho más claro cuál es la jerarquía que se está armando acá. Y si tú quisieras agregar otro layout dentro, bueno, tendría que ser una etiqueta interna dentro del Linear Layout, y de esa manera mantendrías la consistencia de la jerarquía y podías, por supuesto, agregar nuevos elementos dentro de esa subetiqueta que tú creaste con el layout correspondiente. ¿Ok? Perfecto. Esa sería la forma de crear y utilizar, mejor dicho, un layout utilizando el formato XML que provee Android Studio. Sin embargo, de la misma manera que nosotros lo vimos con los elementos gráficos normales, por llamarlo de alguna manera, también se pueden utilizar los layouts de la misma manera que ustedes utilizan los Paint en JavaFX a través de código puro Java, ¿ok? Entonces la idea se mantiene exactamente igual. Tienes que crear un objeto del tipo de dato que tú, del tipo de plantilla, mejor dicho, que tú quieres utilizar. Nuevamente tienes que darle el contexto. Si estás creando este elemento dentro de una activity, simplemente le entregas this y con eso ya lo tienes resuelto. Y ya de ahí en más tienes que asociar, por supuesto, este objeto a la referencia correspondiente y simplemente manejas la referencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedes, a través de sus métodos internos, puedes modificar algunas cosas. Por ejemplo, puedes indicar si esto quieres que el linear layout se vea, posicione elementos de manera vertical u horizontal, dependiendo de lo que tú deseas hacer. Pues, si tú tienes un nuevo elemento de tipo vista agregado, como por ejemplo en este caso el texto que aparece acá, lo puedes agregar. Fíjense que la anotación es súper parecida a la de JavaFX. Entonces puedes agregar este elemento gráfico, este text view en este caso, al linear layout simplemente utilizando un método de la clase linear layout, que sería addView, y con eso ya lo tendrías resuelto. ¿Ok? Entonces, me cayó un momento. ¿Estamos bien? Sí. Entonces la idea se mantiene muy, pero muy parecida a lo que vimos en JavaFX en ese sentido. También... ¿qué le pasa? Ahí sí. Entonces, también puedes, en este caso... También puedes tener lo que se llama un preview de los layouts, que es básicamente darle algunas indicaciones iniciales de cómo tú quieres que se vea la plantilla dentro de tu visualización. Por ejemplo, le puedes indicar cómo se modifica en base a la orientación que tú tienes. Como dice acá, cambiar entre la versión horizontal o la versión vertical, que son landscape y portrait, según corresponde. Y también es posible que tú hagas visualizaciones dependiendo del dispositivo, ¿ok? Entonces, en este caso, tú podrías cambiar cuál es la visualización que tú quieres hacer dependiendo de cuál es el dispositivo. Puede ser que una plantilla te funcione muy bien para un cierto sector o cierta resolución de pantalla en algunos celulares, y en otra tú prefieras mostrar los elementos de manera distinta por la resolución, por el tamaño de la pantalla o distintos elementos. Eso tú lo puedes manejar a través de Android Studio. No sé si hasta acá hay alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. ¿O vamos bien? Bien por ahora, profe. Súper, perfecto. No de la materia, maravilloso. Entonces, siguiendo el símil de lo que ya habíamos visto en JavaFX, en Android Studio, por supuesto, también puedes hacer manejo de eventos. No hay ningún problema en hacer eso, y de hecho es igual de útil que en JavaFX, es decir, deberías tener alguna manera de poder detectar cuando un usuario hace clic en un cierto botón, cuando un usuario hace scroll,
cuando digita alguno de los botones de la pantalla. Es decir, el manejo de eventos es tan necesario como JavaFX y creo que es de manera mucho más natural. ¿Ok? Entonces, cosas que pueden pasar en el dispositivo pueden ser, por ejemplo, en la interfaz gráfica, puede hacer un clic, un tap, ¿cierto? Que es mantener el dedo en la pantalla, por ejemplo. Un drag, que sería tratar de tomar un elemento y moverlo de un lugar a otro. También pueden haber algunas interacciones con el dispositivo y eso un tanto distinto a lo que se produce, por ejemplo, en programas de JavaFX, donde puede haber una detección de cambio en la detección, en la posición geográfica, se está utilizando en GPS, por ejemplo. Pues, por ejemplo, también qué pasa si apagas el celular o si lo bloqueas o si cambias de aplicación. Es decir, no, el manejo de eventos no se limita a cómo tú interactúas directamente con tu programa, sino con todo lo que el entorno Android te puede proveer. ¿Ok? Eso todo tiene que ver con manejo de eventos. ¿Ok? Y cómo actúas en cada situación. ¿Ok? Por lo tanto, al igual que en JavaFX, también tenemos Event Handlers, de exactamente la misma manera, ¿ok? Entonces, recordando lo que vimos, que son un Event Handler, son simplemente métodos que responden a una acción y son gatillados, como dice acá, por un evento específico y, por supuesto, es el que maneja qué es lo que ocurre cuando ese evento se produce, ¿ok? ¿Qué es lo que se va a hacer como respuesta a ese evento? Entonces, hay formas de manejar y hacer conexión del manejo de eventos, tanto desde el XML, que te provee Java, o sea, perdón, Android Studio, o también, por supuesto, de la misma manera que lo vimos en JavaFX, a través de código Java. Entonces, pues simplemente, probablemente la gente que haya trabajado con HTML va a ver esta notación un poco parecida, ¿cierto? Que sería el caso de que si tú, por ejemplo, tienes una cierta etiqueta y quieres detectar que se hace clic en esa etiqueta, tú simplemente dentro del XML agregas que si hay un clic, haces algo, ¿ok? Entonces llama a un cierto método asociado a la activity, a ese contexto. En este caso, cada vez que se hace clic, se llama al elemento, o sea, al método showtos, que debería estar implementado en la misma activity que va a manejar el evento. Entonces, en este caso, cada vez que se hace clic, se ejecuta el código que está dentro de este método. ¿Ok? Y por supuesto, también se puede hacer esto mismo, pero a nivel de código. Por lo tanto, lo que tenemos acá es, les voy a explicar esta línea de acá, sería muy, pero muy parecido a lo que ustedes ya vieron en JavaFX. Es decir, si tú tienes un botón, simplemente la detección del evento se detecta a través de algún método que ya está puesto dentro de la definición del botón, que tú no tienes que crearlo, ya está hecho. Y en este caso sería el setOnClickListener, es decir, hay un método dentro de las vistas, en general, no solo de los botones, de las vistas, que por ejemplo detectan si se hace clic en ese elemento. Y si se hace clic, tú tienes que simplemente crear un event handler que va a manejar ese evento. ¿Okay? En este caso, simplemente está diciendo que creas un nuevo objeto de la vista, ¿cierto? Que pertenece a un click listener, que sería el equivalente a una especie de objeto dentro de una clase anónima, porque esto sería internamente una especie de plantilla, una template de las que vimos ya anteriormente. Por lo tanto, simplemente estás creando una instancia de este elemento, digamos, ¿ya? Considerándolo como clase anónima, ¿ok? Entonces, una instancia de una clase anónima, si quieren llamarlo así, en donde simplemente tenemos que reescribir el qué pasa cuando se detecta el on-click, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, lo que se va a hacer cuando se haga clic es el código que aparece acá, es decir, mostrar un mensaje que diga hello toast. ¿Mm? Nada del otro mundo. Ah, y por supuesto, acá, esto, no sé si lo mencioné en algún momento, pero cuando tú creas el XML que trabaja con la interfaz, por ejemplo, como la anotación que vimos antes, ¿sí? Por supuesto, tú deberías tener acceso a esos elementos que están creados dentro del XML y poder utilizarlos dentro de tu código Java libremente. No deberías tener problema con eso.
Entonces la pregunta acá es cómo tú haces la conexión entre el XML que estás indicando cuáles son los atributos asociados a tu interfaz gráfica, cómo lo unes tú eso con tu código Java. Esa es la pregunta que tenemos. Entonces la forma de hacer esta unión es a través de una clase que provee Android, ¿ok? En este caso para la programación de Java. Y la clase que hace este manejo, esta traducción entre entre el mundo que tú escribes dentro del XML y tu código Java es la clase R, ¿ok? Que es una clase que simplemente tú utilizas dentro de tu código. En este caso, lo que estamos haciendo es, a partir de la clase R, obtener un elemento cuyo ID es button ID. Tan sencillo como eso. Y eso se lo pasamos, lo que estamos haciendo acá es obtener el ID de ese elemento, y a partir de este método, ¿okay? Que se provee en las activities, nosotros encontramos la vista que tiene el ID que nosotros le dimos internamente. De esta manera, al encontrar ese elemento dentro del XML, se transforma la definición dentro del XML a un objeto Java que tú puedes, por supuesto, asignar una referencia, y como tú no sabes qué tipo de elemento va a salir, para hacerlo explícito, haces un casteo, porque si no haces un casteo, esto simplemente va a ser de tipo vista, ¿ok? De tipo view. Entonces, para poder acceder a todos los métodos y atributos del button view, en este caso, tienes que hacer un pequeño casteo para poder acceder a ellos, como ya lo hemos visto en otras ocasiones dentro de Java. Y de esta manera puedes acceder a los métodos y atributos del botón definido en el XML a partir de esta referencia. Tan sencillo como eso. Entonces, muy parecido a lo que deberíamos hacer con el SimBuilder. Y con eso terminamos la presentación de Android. Voy a terminar de redondear la materia en Android mostrando un pequeño código que voy a detenerme en algunos puntos, un código que hizo el profesor Francisco, así que no me voy a quedar los créditos, de otro de los paralelos del ramo. Y simplemente voy a mostrarles el código, más o menos algunas cosas que son interesantes de conversar del código para darle un cierre a este tema de Android. Por supuesto, el código lo van a tener a disposición en el Git, si es que no está ya, no sé si el profesor Francisco lo habrá subido ya. Pero quiero saber si hasta acá hay alguna consulta o duda de algo que no haya quedado claro. Profe, al final esa clase R que se tenía, no me quedó claro de dónde salía. Está definida dentro de Android. ¿Es como ¿Ya? la clase Object? Algo así. No es como la clase Object. Es una clase especial que te provee las bibliotecas de Android para justamente hacer esta traducción. Imagínate como que un desarrollador en alguna parte del mundo creó una clase, una Ah, clase, ¿ya? Para que tú la uses. Entonces tú la importas y la usas. ya. Y lo que te permite esa clase, la funcionalidad que tiene esa clase, es permitirte obtener información de los elementos definidos en el XML para luego, por supuesto, pasarlos a elementos de Java, objetos Java. ¿Ya? Entonces, miren, para hacerlo más explícito, no sé si hay alguna otra consulta, voy a pasar a mostrar el código si no hay pregunta, y a lo mejor con eso queda más claro. Nos podemos detener en algunas partes de este código para ir conversando a partir de ahí. Entonces, déjenme cerrar esta presentación. Perfecto. Pésima idea no haber dejado esto ya cargado. Acá. Perfecto. Bueno, entonces van a tener que tener un pelín de paciencia. No sé si mientras esto carga, tienen alguna duda o alguna consulta de lo que hemos visto hasta ahora.
Esto. Ahí está cargando. Le quedó bonita la aplicación al profesor Francisco, está bastante simpática para hacer la prueba. Yo le hice una pequeña modificación para que no fuera exactamente igual, pero miren, la idea es la siguiente. Esto es como un pequeño login de programa, ¿ya? Entonces, si uno, por ejemplo, pusiera, qué sé yo, un correo cualquiera, mi correo acá, gmail.com, y acá, qué sé yo, pusiera cualquier contraseña, y le iré a ingresar. Acá fíjense que detecta que esto, el nombre de usuario y contraseña son incorrectos y manda un pequeño mensaje, una pequeña alerta. Y si, por ejemplo, yo en este caso le puse mi correo a esto, arroba, y por supuesto ustedes sabrán que la contraseña de mi correo es 123456, así que vamos a poner la misma contraseña. Y ahí pudimos entrar. ¿Ok? Por supuesto, esto está sumamente hardcodeado, creo que está acá esto. No, está en otra parte del código. No, se me perdió, tendría que buscar. Acá está. Está sumamente hardcodeado esto, es una detección súper sencilla. Entonces, lo que más me interesa de acá es la parte que aparece acá. Acá el profesor hizo algo mucho más interesante de lo que probablemente le explica acá, porque utilizó un patrón de programación. Patrones de programación son formas en que tú puedes ordenar la creación y las... No la creación, sino que qué a ver si encuentro la palabra correcta. ¿Qué responsabilidades les das a cada sección de tu código? Eso es probablemente la mejor forma de escribirlo. Entonces, por ejemplo, uno de los patrones de programación más conocidos es el patrón modelo vista controlador. ¿Ok? Entonces, en este patrón, tú dices, yo tengo una sección de mi código encargada de la vista. Entonces, esa sección de tu código es la encargada de manejar las ventanas, mostrar los elementos gráficos, qué elementos gráficos van a estar definidos, etc. Tienes otra parte de tu código que está a cargo de controlar, el controlador, ¿cierto? Que está a cargo de hacer la conexión entre qué es lo que tú ves en la pantalla y cómo accedes a los datos de tu programa. Entonces, un controlador que, valga la redundancia, controla el funcionamiento de tu programa. Y luego tienes el modelo, en donde el modelo es cómo, la parte de tu código que indica cómo vas a ir accediendo a los datos. Si tú, por ejemplo, tienes un sistema que tiene acceso a base de datos, tú tienes un sector de tu código cuya única función es acceder a los datos y entregarlos en un formato tal que el controlador los pueda leer para luego pasárselos a la vista. ¿Te fijas? Entonces hay toda una conexión entre estas tres responsabilidades de cómo se van pasando elementos uno con otro y tú de esa manera tienes bien separado el código. Si quieres cambiar una forma de visualizar tu programa, el modelo y el controlador no los necesitas cambiar la vista. Si tus datos cambian, cambias el modelo, pero tú no cambias ni el controlador ni la vista. ¿Te fijas? Entonces, esa separación en las responsabilidades es súper buena al momento de planificar tu código. Y de esto se ocupa bastante el modelo vista controlador. Pero acá el profesor Francisco utiliza un modelo que yo la verdad no conozco mucho, que es el modelo Viper, que tiene, según recuerdo, aparte tiene enrutadores que son los que se encargan de manejar por cuáles pantallas te mueves. En fin, tiene una serie de cosas mucho más interesantes de lo que yo les podía explicar acá, porque yo la verdad personalmente nunca he utilizado el modelo Viper para programación, el patrón Viper. De todas maneras, por supuesto, el nombre, como les digo, Viper, para buscar más información, y si en algún momento les nace alguna duda, podemos discutirlo, yo también puedo aprender un poco. ¿Ya? Pero la idea acá, lo que me interesa que vean de este programa, es principalmente acá el manejo de las activities y cómo finalmente tú vas utilizando los distintos elementos. Entonces, por supuesto,
fíjense acá que tienen la utilización de de hecho, creo que acá está acá están las activities. Miren. Vamos a partir de acá, del principio. Vamos a cerrar estas cosas porque tengo muy sobrecargado en el estudio. Permítanme un segundo, tengo muy sobrecargado esto. Perfecto. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta es la vista de la actividad home. Por lo tanto, tú tienes la posibilidad de perfectamente hacer arreglos, configuraciones, modificaciones de la vista desde acá, pero esto también lo puedes, si esto me abre, por supuesto, me voy a permitir abrirlo. Hasta la vista como XML. Código, acá. Entonces, esta vista que acaban de ver, la vista home, se puede mirar como su formato de XML. Si se fijan, la mayoría de las cosas se autocompletan al momento de tú ir agregando las cosas en la interfaz gráfica y tú la puedes ir modificando sin problema. Pregunta David Carrasco, ¿cómo se llamaba este tipo de programación? El nombre correcto es patrón de programación, que como te digo, es una forma de darle distintas responsabilidades a distintas partes de tu código. El que utilizó el profesor Francisco para este código se llama Viper. Como les digo, yo personalmente soy ignorante en ese patrón de programación, pero hay otros que son bien conocidos, como por ejemplo el modelo vista controlador, ¿ya? Así que no hay problema. Patrón de programación, no es un tipo de programación, patrón de programación, ¿ya? Y el que está utilizando acá el profesor es Viper. Por supuesto, además de MVC y Viper, existen pero un montón de patrones de programación más. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran realizar, probablemente un patrón u otro les sirva de mejor manera. Por lo tanto, es bueno saber que existen estas cosas para en su momento, si tienen que aplicarlas, hacerlo, ¿ya? Como les digo, tiene su vista en XML y por lo tanto pueden acá sin ningún problema ir modificando también de manera manual cada uno de los atributos definidos para cada vista. ¿Ok? De lo mismo acá para el login, por ejemplo. Acá me debería abrir la parte visual primero. Esto. Perfecto. Como aparece acá. Que incluso tiene un botón de login, tiene una pequeña foto, entonces todas estas cosas tú las puedes ir agregando, las puedes ir, en este caso el layout que tiene es un constraint layout que creo que es bien utilizado para sobre todo interfaces gráficas de celulares, digamos, bastante común esto. Pero tú puedes irla modificando, si tú por ejemplo quisieras agregar un linear layout acá, no sé por qué se pegó un poco ahí. El autofoco. Ahí sí. Si tú quisieras agregar un linear layout en esta parte, no hay ningún problema. Y tú podías agregar a lo mejor elementos de manera horizontal o de vertical, dependiendo de cómo tú lo posicionaras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este main activity, que es el que tenemos acá, vamos con el de login, este de acá, que bueno, por supuesto también tiene su XML asociado, entonces fíjense que acá tienen un text view arriba, después tienen un linear layout que tiene todas estas cosas adentro, por lo tanto, todos estos elementos dependen del linear layout que aparece ahí, y luego un button y un image view, y el activity login, esta actividad acá, fíjense cómo el profesor separó cada una de las activities, en este caso con un distinto package, se fijan, con una distinta carpeta para separarlos por paquetes, por clase, perdón. Entonces, en este caso tenemos una actividad que extiende a una de las actividades que te provee Android Studio, y además que implementa un login view de manera tal de que que puede reutilizar las cosas definidas en la vista de login. ¿Ok?
Entonces, acá tenemos algunos atributos privados que tú puedes utilizar en este caso, fíjense, como por ejemplo, para hacer la comparación de cuál es el correo que estoy ingresando versus el correo que yo tengo en el modelo, ¿cierto? Que es el que accede a los datos. Yo guardo una variable, un atributo privado acá y simplemente hago la comparación. Leo lo que está escribiendo el usuario y lo contrasto con el modelo, que en este caso solamente tiene lo que tiene acá. Esto está... Main activity, creo que era, no. ¿Cuál era? Este de acá, Mock Data Output, que es uno de los modelos. Por supuesto, si tú tuvieras una base de datos, en toda esta parte tú deberías acceder a los datos de tu base de datos y hacer las comparaciones que corresponden. ¿Ya? En este caso, un modelo de juego. Y estábamos acá. Entonces, en este caso, lo que hacemos es setear el contenido de la vista a lo que aparece a partir de la clase R, que es la que nos permite acceder al contenido del XML de la vista, lo que está dentro del layout en el elemento Activity Login, ¿ok? Que sería este de acá. Fíjense, layout corresponde a esa carpeta y Activity Login corresponde al archivo XML que tiene la información de la vista que queremos mostrar en ese momento. ¿Ok? Luego creamos un nuevo presentador de login, donde login presenter es este atributo privado acá, y podemos hacer algunas cosas como, qué sé yo, llamar algunos métodos de inicialización. En este caso, el profesor Francisco creó dos que lo que hacen es simplemente, en este caso, actualizar qué es lo que se va a mostrar en la parte de email, de contraseña y de login. Y acá ya hay un manejo de ¿cómo se llama? De qué pasa cuando haces clic en el botón y las comparaciones que tienes que hacer para manejar el tema del login. Esto ya es un poco más específico de Viper, pero la idea sigue siendo la misma. Es decir, tú en el método onCreate, tú llamas las cosas que quieres que se inicialicen cuando tú estás cargando tu aplicación, la actividad de la aplicación en este caso. Entonces, en este caso, el profesor Francisco se te da en la vista, y luego inicializa todos los métodos y atributos internos que son necesarios para manejar los distintos eventos que se pueden producir en la vista. Como digo, más detalles de eso tienen que ver con el patrón de programación que se utilizó acá, por lo tanto, pueden irlos chequeando ustedes también en diferido. No me quiero detener mucho de eso, también porque la verdad no conozco mucho este patrón de programación. Francisco pregunta, profe, para guardar el usuario y contraseña, ¿está ocupando una base de datos? No, la verdad que no, pero la idea es que sí, efectivamente tú podrías utilizar una base de datos sin problema acá. De la misma manera que nosotros dentro del modelo, fíjate, esto de acá es lo que define tu modelo, y recuerda, según lo que dije recién, el modelo es el que accede a la base de datos y maneja los datos que vienen desde la base de datos para pasárselos al controlador si fuera un MVC o el encargado dentro del patrón Viper de manejar los datos. ¿Ok? Entonces en este caso es súper sencillo, nosotros pusimos unos datos hardcodeados, ¿te fijas? Que son un correo y una contraseña. Pero, por supuesto, en esta parte de acá es donde tú tendrías que hacer la lectura de la base de datos dependiendo de qué son las cosas que necesitas en este punto, ¿sí? Y finalmente la conexión se hace acá. En la parte de acá, si no me equivoco. Creo que... Manage Login, bueno, esto tiene que ver con el patrón, así que prefiero no enredarlos con esa parte porque yo mismo no lo conozco a profundidad, el patrón en particular pero probablemente Manage Login en esta parte es el encargado de en algunos momentos llamar los datos, porque este es el encargado de manejar cómo se utiliza el acceso al login. Y fíjate que recibe como entrada cuál es el correo y la contraseña que ingresó el usuario. Por lo tanto, en algún momento esto va a llamar a lo que está en el modelo para hacer la comparación. De hecho, si nosotros nos vamos al login serviter, este de acá, esto debería, efectivamente, fíjate que esto llama al modelo que tiene los datos, al mock user. Mock data útil. ¿Esto dónde está? Acá está, perfecto. Te fijas acá, esto es un atributo de tipo user model, que es de un modelo,
Y esa referencia que todavía no está siendo utilizada se crea acá, se asigna a mock data util, que es esta clase de acá, que es la que tiene hardcodeado los datos en este caso. Eventualmente podría utilizarse para acceder a la base de datos, pero en este caso está hardcodeado. Y luego hace una comparación acá. No sé si lo hace acá. No, lo tiene que hacer en otro lado probablemente. Pero esto finalmente es lo que llama al modelo. ¿Ya? Como les digo, hay detalles ahí del patrón Viper que a lo mejor no estoy desconociendo acá, pero la idea es más o menos esa. ¿Sí? Pero haber respondido esa parte por lo menos suficientemente claro. No sé si hay alguna otra consulta hasta acá. ¿Todo bien? Perfecto. Como les digo, este código, si no está ya subido al Git, vamos acá a cerrar esta máquina. Perfecto. Si no está subido ya al Git, va a estar disponible pronto para que lo puedan revisar y utilizar con calma como un ejemplo, ¿ya? Dentro de los ejemplos que hay. Así que si no hay otra consulta, vamos acá y vamos a terminar con la materia de Java. Esta parte creo que va a ser bastante corta. Entonces, lo último que nos queda en estos momentos sobre Java, con esto vamos a terminar, es hablar sobre paquetes y documentación. Algo que le hemos estado haciendo al Quite, sobre todo el tema de package, a pesar de que lo utiliza bastante IntelliJ al momento de la creación de sus proyectos. ¿Okay? Entonces ahora vamos a explicar por fin, que tampoco es un asunto muy complicado, qué es el tema de los packages, cómo se utilizan, y también vamos a hablar de algunas formas de crear una fácil y rápida documentación de tus códigos. Es decir, probablemente una de los trabajos más tediosos que uno tiene como programador. Si a ti te entretiene la programación, puede ser que programar no te complique tanto, porque puede ser difícil en algunos momentos, pero te puede entretener. Pero generar documentación, por lo general, es una tarea tediosa, es decir, dejar bien documentado tu código y que alguien más pueda utilizarlo, entenderlo y leerlo si lo tiene que hacer. Java te trata de facilitar esa tarea a través de la generación de documentación automática. Entonces, eso a nivel de programación se agradece bastante, la verdad. Entonces, manejo y creación de paquetes en Java. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo creas un paquete? Partamos, por supuesto, hablando un poco de qué son los paquetes. Los paquetes son finalmente compilaciones de una o varias clases que tienen alguna funcionalidad en común. Eso a nivel conceptual. Nada te impide a ti, de si tú tienes 40 clases distintas y que todas hagan cosas distintas, tú podías perfectamente hacer un paquete de esas clases que tú creaste. Nada te lo impide. Pero conceptualmente los paquetes nació como una forma de agrupar clases que estaban asociadas a un mismo funcionamiento, de manera tal de que tú, por ejemplo, si creas una biblioteca que trabaja con álgebra lineal, tú puedas simplemente importar esa biblioteca y de esa manera tú tienes todas las funcionalidades por las distintas clases que tú creaste para el manejo de álgebra lineal, las puedas inmediatamente utilizar y manejar. Esa es como la idea básica. Entonces, como dice acá, también permiten organizar, o sea, existen para garantizar unicidad los nombres de las clases, también permiten organizar y controlar el acceso a clases e interfaces relacionadas. La idea es que estén relacionadas, por supuesto. Y como un proyecto puede contener muchas clases, hace sentido poner clases e interfaces que estén relacionadas entre sí en un mismo directorio. Y eso es lo que nosotros llamamos un paquete. Finalmente, tu paquete en Java se va a ver en la práctica como un directorio dentro de tu código fuente, dentro de cómo tú ordenas los códigos fuentes de tu proyecto. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros queremos referirnos a la clase date, nosotros la manera que tenemos para hacerlo es llamar a la clase en la ubicación que se encuentre dentro del paquete en que está contenido. La clase date es una clase que está dentro del paquete Java Util.
¿Ok? Por lo tanto, si tú quisieras acceder a la clase date, tendrías que indicar que quieres acceder al paquete, o sea, a la clase date que se encuentra dentro de útil, que a su vez se encuentra dentro de Java. ¿Ok? Y en ese momento tú la puedes utilizar y por supuesto esto es tanto para la creación de referencias como para la creación de nuevos objetos en memoria. ¿Sí? Pero ustedes, como ya sabrán y como ya probablemente han utilizado, hay una forma reducida. Si tú, por ejemplo, sabes que la clase date, el nombre date, es el único que vas a utilizar dentro de tu código, y con único me refiero a que tú mismo no vas ni a importar otra clase que se llame date, o vas a crear tú mismo una clase que se llame date, simplemente puedes importar el paquete completo donde se encuentra la clase date y utilizarlo directamente con el nombre date. ¿Por qué? Porque de esta manera tú estás dando un contexto. Estás diciendo, dentro de este código fuente que yo estoy creando, hay una clase que yo quiero utilizar, que es la clase date, que se encuentra dentro de esta dirección. Por lo tanto, como ya diste ese contexto al principio del código, cada vez que llames a la clase date, Java va a entender que es la clase date que tú importaste al principio de tu código. Por eso no es necesario que tú escribas la ruta completa, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, esto es para importar y utilizar una clase dentro de un paquete. Pero también es posible que tú importes varias clases que se encuentren también dentro de un paquete. Y esto tú lo puedes hacer con el comodín que provee Java, y el asterisco siempre ha sido un comodín muy utilizado dentro de la programación, que el asterisco en este caso viene a significar que puede ir cualquier cosa ahí, ¿ok? Entonces, en este caso, import java.util.asterisco, lo que está diciendo es que, por favor, como les digo, es un comodín. Entonces, entrégame todas las clases que estén definidas dentro de este paquete. ¿Ok? A pesar de lo bonito que puede sonar esto, tú no puedes hacer asterisco de esta manera, es decir, llamar a todos los paquetes que estén dentro de esta parte y de esta parte al mismo tiempo. Eso lamentablemente lanza error por cómo maneja Java los paquetes de clase. ¿Ok? Pero sí puedes agregar todas las clases que estén definidas dentro de una ubicación en particular. ¿Ok? Profe, Cuéntame. es que en el código de ayuda a la tarea 2, Ujú. al principio, o sea, en el código vienen definidos para hacer un paquete, creo, con todas las clases de la Ujú. tarea, pero al principio cuando lo empecé a trabajar eso me tiraba error, entonces lo borré. Pero a lo que voy es que para la tarea es necesario generar un paquete. ¿O No, no? no es necesario. No es necesario. Ah, Recuerda, o ya. sea, oye, le vuelvo a insistir, lo he dicho varias veces, los códigos de ayuda son ayudas para ustedes. Ustedes hagan y deshagan lo que ustedes quieran con esos códigos de ayuda. Así Claro, que claro. sí. Sí, así que no, ningún problema que tú lo manejes sin package en este caso. Ya, ¿Ya? pero y para definir el paquete solamente package y un nombre al principio de cada archivo y nada más. Sí, sí, pero tiene que haber una consistencia entre el nombre del paquete que estás creando, el nombre completo. Ya vamos a ver con la anotación que voy a mostrar ahora, pero el nombre del paquete y dónde se encuentra dentro del árbol de directorios ese código. Por Profe, ejemplo, Ah, entonces quizás por eso fue que tuve problemas al inicio. eso, sí, de eso le hecho dije lo a mi vamos a compañero mostrar. que Sí, sí. yo cambié el nombre de la carpeta y ahí se quitaba el error, no había que eliminarlo. Exacto, exacto. Si tú cambias el nombre de la carpeta y el nombre del paquete está relacionado con el nombre de la carpeta, te va a fallar. Ya, entonces por ahí. Ya, Sí. gracias, profe. Tiene que haber consistencia entre ambas cosas. Súper, gracias a ti por la pregunta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Siguiendo con el tema de los packages. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú quieres agregar dos clases que tienen exactamente el mismo nombre, pero vienen de packages distintos, como sería este caso? En este caso estamos agregando la clase date que viene del paquete Java Util, ¿ok? Pero también Java.sql, que es una biblioteca que te permite el manejo SQL, también tiene su propia clase date
Y si tú haces estos import al mismo tiempo, en este caso vas a tener problema, y por algo lógico, tienes dos clases que se llaman exactamente igual. Entonces, cuando tú trates de crear una instancia de ese elemento, va a tener conflicto. Estoy llamando a la clase date de Java útil o de Java SQL. Java no va a saber resolver eso. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, nosotros queremos utilizar solo la clase Java útil de esta parte de acá, tenemos que, además de estas llamadas de acá, de estos importes de acá, tenemos que especificar que queremos utilizar solo la clase date de Java útil. Esto suponiendo que quisiéramos utilizar solo la clase date de acá y no la de acá. La de acá solamente queremos utilizar otras clases que estén definidas dentro de Java SQL y no queramos utilizar date. ¿Okay? En este caso basta con especificar cuál queremos utilizar luego de la importación. Si nosotros queremos utilizar ambas clases date de ambas bibliotecas al mismo tiempo, lamentablemente la única forma ahí es import no nos va a servir. Tenemos que llamar con su nombre y apellido completo a los paquetes y a las clases definidas en cada paquete. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, la notación que tienes que utilizar es la que aparece acá. Es decir, si quieres utilizar date de Java útil, tienes que ponerlo completo. Y si quieres utilizar date de Java SQL, también tienes que ponerlo completo. ¿Ok? Entonces, eso es en la utilización de paquetes. La pregunta ahora es, ¿cómo yo puedo crear mis propios paquetes de código? Entonces, como dice acá, para incluir una clase en un paquete, recuerden, un paquete reúne una o varias clases dentro de un paquete, valga la redundancia. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es, para agregar una clase en un paquete, lo primero que tenemos que poner en la primera línea es agregar la notación que aparece acá, es decir, indicar que esta clase pertenece al package y luego ponemos a qué paquete pertenece. ¿Ok? En este caso estamos poniendo, de hecho les voy a mostrar el código de esto. ¿Está cerrando esto, no? No. Vamos a cerrar esto. Entonces vamos a entrar acá. Esto. Y acá a paquetes. Perfecto. Voy a abrirlo con IntelliJ. Vamos a mostrar el código ahí. Por mientras, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro de paquetes? Un momento de paciencia que está abriendo IntelliJ. Bueno, por mientras abre esto, les cuento la anotación acá, como les digo. Tienen que poner el nombre del paquete y luego, o sea, la palabra reservada a package y luego tienen que poner el paquete al cual pertenece. Si tú pones que una cierta clase pertenece al package CL, UTF-SM, ELO, ELO329, esto de acá tiene que tener un grado de consistencia con el árbol de directorios que tú estás creando, en este caso. Por lo tanto, como dice acá, esto implica que debe existir los directorios CL y dentro de él UTF-SM y dentro de este ELO y finalmente el directorio ELO329, donde vamos a poner los archivos que pertenecen a ese paquete. ¿Ok? Y por lo tanto, para compilar este código, también tienes que utilizar la dirección completa. Es decir, tienes que dentro del árbol de directorios, irte hacia atrás hasta el directorio inicial, ACL, y luego poner desde ahí Java y vas poniendo todo lo asociado al paquete. CL, UTF-SM, ELO, ELO329 y el nombre de la clase que quieres compilar. ¿Ok? Ya para ejecutar no es necesario hacer eso porque ya está compilado el programa. Entonces basta con que lo ejecutes de esta manera, directamente con
cuál es la clase que tiene el main. ¿Ok? Entonces, esto está haciendo lo que puede. Vamos a abrir acá. Creo que este no lo he creado como que he visto todavía. Sources. Entonces, acá. Y next. Next. Y next. Perfecto. Esto debería cargar. Bueno, igual lo voy a compilar por terminal. Para mostrar el código simplemente. Quiero que vean el árbol de directorio, entonces por eso quiero abrirlo con IntelliJ en este caso. Entonces, acá, package test. Entonces, miren, acá tenemos acá tenemos una clase y se definió que esta clase pertenece a un cierto paquete, que es este de acá, com Horseman Core Java. Por lo tanto, dentro del árbol de directorios debería estar esa misma situación. Si nosotros nos vamos acá a la terminal, aquí, fíjense que hay una carpeta, esta de acá, que se llama com, esta. Por lo tanto, yo podría entrar acá. Listo, acá tengo la carpeta Horseman. Y siento acá Core Java. Y acá recién está el código de Employee Java. Si yo compilo esto acá, aquí, así tal cual, y lo trato de ejecutar, claro, esto dice que no se ha encontrado, esto no sé si tiene un main. No tiene un main. No tiene un main. Perfecto. Java package, Java package test, y Java package. Funciona perfecto, no necesité. Claro, al momento de tú poner el package de esta manera, lo detecta de esa manera igual. El tema es si tú debería ser que puedas algo así. Por ejemplo, desde acá, Java, entonces vamos a llamar al programa desde Java, y acá vamos a ejecutar desde la carpeta. Vamos a hacer la compilación desde el principio acá. Com Java, deploy, Java package test, Java package test. Ya, ahí funciona perfecto. Entonces, en este caso, fíjense que este código de acá lo que hace es un import del paquete que nosotros creamos, que en este caso se encuentra en com Horseman Core Java, y agrega todas las clases que estén dentro de ese paquete. En este caso, la única clase que existe acá es la clase Employee. Por lo tanto, se agrega y luego se puede utilizar directamente acá. Si nosotros no pusiéramos este import, tendríamos que hacer el llamado con el nombre completo. En este caso, poner toda la dirección y de esa manera funcionaría esto. No sé si hasta ahí hay dudas o consultas. Yo tengo una pregunta, profe. Que Cuéntame. cuando nosotros creamos el proyecto, como por defecto en IntelliJ, se Ujú. crea la carpeta source, ¿no es cierto?
Sí, que en ese caso ahí tenía el nombre cambiado, si no me equivoco, no me acuerdo cómo era en el ejemplo. Pero lo que voy es que para poder meterlo todo en el paquete hay que crear una subcarpeta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo intento hacerlo con el source y me dice que no se puede, pero como de recomendación dice que tengo que crear una subcarpeta con el nombre del paquete que quiero poner. exactamente. Y la subcarpeta o subcarpetas que tú crees deberían tener esta consistencia que te digo yo con el nombre del paquete. ¿Ya? Claro, pero ahí Entonces, el main, sí. el package test, no está dentro Ujú. de la carpeta. No, porque package test es la clase que utiliza el paquete. Ya, No ya. es parte del paquete. Ah, ¿Sí? porque no importa, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, lo importa solamente, ¿te fijas? Entonces, lo que estamos haciendo acá es importar todas las clases definidas en el paquete com, Horseman, core Java. Pero no es parte del paquete. Y esa es la gracia, eso es lo bonito al final, que tú puedes crear paquetes de código y pasárselo a tu compañero de trabajo para que trabajen la funcionalidad, en su parte de la funcionalidad de su programa a partir de lo que tú hiciste. O sea, Claro. basta con que esta persona importe el paquete que tú creaste y lo utilice, y listo. O sea, no tendría sentido empaquetar el main, porque al final desde un main tengo que llamar a lo que empaquetemos. No, claro, no tiene sentido la verdad que tú empaquetes o sea, depende si tú tienes alguna funcionalidad que quisieras utilizar en otro lado, lo cual veo raro, Claro, ahí sería porque el raro. main es Es para claro, llamar funcionalidades. o sea, sí, exactamente, que tú tuvieras alguna funcionalidad en otro lado definida, pero Entonces la idea es como empaquetar todas las clases que no sean main y de ahí llamarlas para es hacer que el main. depende, o sea, por ejemplo, nosotros estamos forzando los ejemplos igual acá, si te fijas acá, la utilidad de empaquetar esto es cero, porque es una Claro, porque es clase una que se llama clase. desde un main, pero cuando tú tienes 100, 150 clases creadas en un equipo de 20 personas, a lo mejor es buena idea que los 10 que trabajaron en la funcionalidad, por ejemplo, como estábamos viendo recién en el Android Studio, no sé, si hay 10, 5 personas trabajando en el modelo, a lo mejor están creando algunas clases que son comunes y podían empaquetarlo. Podría ser una opción. Ya, ¿Sí? gracias, profe. No, gracias a ti por la pregunta. Para compilar, ¿en qué carpeta se mete? En package test. Mira, la verdad que acá en la presentación yo tenía, no lo había probado hace tiempo, entonces yo me quedé por lo de la presentación. Yo hubiera jurado que efectivamente había que compilar desde afuera, y me parece que en algún momento lo vi con algunos de ustedes que había que compilarlo desde afuera. A mí particularmente me funcionó, ignoro totalmente por qué, pero la compilación, si te quieres ir a la segura, debería ser desde fuera. Fíjate que acá en este caso me funcionó por algún extraño motivo. No sé qué será, a lo mejor porque es una clase, no sé. Pero la forma para irte a la segura de que esto, de compilarlo y ejecutarlo, sería desde acá. Mira, ahí te voy a mostrar en qué ubicación estoy. Estoy acá. Desde package test, en este caso, desde esta carpeta. Entonces, si tuve el árbol de directorios, desde este punto tengo la carpeta com, la carpeta Horseman dentro y la carpeta core Java dentro. Y ahí se encuentra el código del paquete, en este caso. Entonces, la forma de compilarlo sería Java y, en este caso, el nombre del paquete. Y ahí compila. En este caso, por supuesto, tengo que compilar también el archivo que tiene el main, que va a llamar a este paquete. En este caso sería package test. Y lo ejecuto. Y esto hace el funcionamiento. En este caso creo que está creado un empleado y le hace un aumento de sueldo. Programa parecido a los que vimos al principio del ramo. ¿Ya? Perfecto. Por supuesto, esto es un vistazo breve de lo que se puede hacer con Package. Si ustedes quieren, tenemos que verlo así de rápido en honor al tiempo, pero con esto es más que suficiente, por lo menos para lo que ustedes necesiten como base para entender Package. Si quieren revisar algún detalle adicional, lo pueden, por supuesto, revisar en los links que les proveemos en las presentaciones para su estudio. Y parece que con esto vamos a terminar en la clase del día de hoy, que es la documentación de programa en Java, como les dije.
una de las tareas que puede ser más compleja, más tediosa, la verdad que es la palabra correcta, de hacer es la documentación, cómo tú documentas tu código y lo haces que estos puedan ser de fácil lectura, de fácil entendimiento, incluso para ti mismo, cuando el día de mañana tengas que retomar un código que hiciste hace 2, 3 años y necesites revisar el código de nuevo, probablemente tener una buena documentación te facilite bastante la vida. Entonces Java, entendiendo esta situación, generó herramientas que te permiten facilitar la tarea de hacer documentación en tu código. Entonces veamos cómo funciona este mundo de la documentación en Java que se provee a través de JavaDocs, ¿ya? Como dice acá, en Java contamos con un utilitario, un programa de toda la vida, que se llama JavaDoc para extraer documentación directamente desde tu código fuente. Esto es lo maravilloso. JavaDoc utiliza tu código fuente como base para generar documentación de fácil lectura. ¿Ok? Lo que sí tienes que mantener un grado de notación para que JavaDoc pueda hacer esta unión entre el código que tú escribes y lo que realmente quieres explicar. Si tú quieres dar una explicación de ese código, que se una esa explicación con el código que tú escribiste. ¿Ok? Entonces, como aparece acá, y ustedes ya han visto cómo son los comentarios dentro de un código Java. Los comentarios se pueden hacer con la anotación que aparece acá en JavaDocs, ¿ya? ¿Okay? Sería entre slash, asterisco, asterisco, y termina esos con cierre de asterisco, slash. ¿Okay? Todo lo que esté dentro se nota como notación, valga la redundancia, en JavaDocs. Como dice ahí, notar la partida con 2 asteriscos en lugar de 1, que es como normalmente se hacen los comentarios en Java. Y luego viene la anotación de JavaDocs para indicar cuáles son los elementos que tú quieres explicar. Cuando tú tienes una clase, imagínate que tú quieres explicar un método de una clase. ¿Ok? Entonces, como cualquier método, ¿qué es lo que te gustaría explicar a ti? A lo mejor no quieres explicar línea a línea de código, que es lo que tú haces, a pesar de que puede ser buena idea en algunos casos. Pero básicamente lo mínimo que tú quieres explicar en un método es cuál es el nombre para saber cómo utilizarlo, cuáles son las entradas a ese método si es que tiene alguna, y cuál es el retorno de ese método si es que tiene algún retorno. ¿Ok? Entonces, para los métodos se utilizan estos rótulos que indican cuáles son los parámetros de entrada, con alguna descripción si tú quieres, y cuáles son, y para la descripción de clases se anota en esta notación que la vamos a ver inmediatamente en código y ahí va a quedar un poco más claro. También, por supuesto, puedes poner comentarios generales, como por ejemplo indicar cuál es el autor del código, cuál es la versión de este código, no sé si hay algún enlace en donde quieras ver más información de este código, etc. Puedes hacerlo también. O por ejemplo, como dice acá, un enlace a alguna parte del código en particular, por ejemplo, qué sé yo, este método hace un llamado a este otro método que está en otra clase, entonces tú puedes poner un enlace a ese sector de código, digamos. Entonces, miren, vamos a mostrar un código de ejemplo. Esto acá rápidamente. No, esto está acá, está acá, está acá, está acá. Entonces, miren. En este caso, tenemos comentarios generales, ¿cierto? Fíjense en la anotación de JavaDoc, que parte con 2 asteriscos para indicar que es un documento de JavaDoc y termina con un asterisco. Y acá, con @algo, tú das alguna indicación a JavaDoc de que haga algo. Entonces, en este caso, das una explicación de qué es lo que hace la clase que está dentro de este archivo, y luego puedes, por ejemplo, indicar cuál es el autor. Y luego, si quieres dar explicaciones para algún método, en este caso el constructor, indica simplemente una explicación. Por ejemplo, es el constructor de la clase account, y lo que hace es inicializar un nuevo contador, ¿ok? Por lo tanto, y luego indicas cuáles son los parámetros de entrada para esta versión del constructor. Entonces, en este caso, recibe un parámetro, y por eso pones @param, para indicar que es un parámetro, de nombre ID,
y que puedes dar una explicación de qué significa este parámetro, por ejemplo, es el número del contador, puede indicar esta variable que es AMT, que inicia la cantidad del balance inicial, y el número en seguridad social también lo puede indicar, por ejemplo, es decir, para cada uno de los parámetros puede indicar cuál es y una breve explicación. Y lo mismo para cada uno de los métodos. Si quieres indicar cuál es el retorno de algún método, puedes indicarlo con @return en este caso. Y así para cada una de las explicaciones de cada método y atributo interno de la clase. Entonces, ¿cómo manejamos esto? De la siguiente manera. Estoy parado ahí, y como dice acá, la documentación se genera con el siguiente comando. Escribo javadoc -d, con la opción -d para generar un directorio. Luego indico el nombre del directorio en que yo quiero guardar mi documentación, y luego pongo todos los Java que quiero como compilar con javadocs, ¿ya? En este caso simplemente voy a poner que son todos, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso, vamos a borrar este directorio. Perfecto. Entonces, javadoc -d para indicar cuál es el directorio que queremos crear, vamos a ponerle el mismo nombre, doc directory, y cuáles son los archivos de los cuales queremos generar documentación. Lo voy a poner todos.java, pero podría perfectamente poner, como es solo una clase acá, podría poner directamente el nombre. Y esto, inmediatamente, si seguimos la documentación de manera correcta, esto genera, fíjense, inmediatamente un archivo HTML respectivo. Y que lo podemos ver, de hecho, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Acá, account, y acá tenemos el directorio. Y fíjense que queda un montón de cosas. Esto, la forma en que se visualiza es a través de formato HTML. Entonces, si de hecho lo vemos esto, acá tenemos el index, lo vamos a abrir que sigue con Chrome. Y esta de acá es la documentación que se genera de forma automática con javadocs, únicamente si tú sigues el formato que te pide javadocs para dar las indicaciones. Entonces, por ejemplo, si tú vas acá, el constructor de account está definido acá. ¿Te fijas? Tienes dos constructores y puedes irte a la documentación de cada uno. Entonces, este de acá tiene acá la explicación de cuáles son los parámetros de entrada, cuál es el tipo de cada uno de los parámetros de entrada, para qué sirve, que es la explicación que se puso dentro del código, y para qué sirve cada uno de los parámetros, el parámetro ID, que es el número del contador, etc. Y lo mismo se agrega para cada uno de los métodos de clase. Y puedes ver, si tuvieras múltiples clases, podrías ver cuáles son las clases que se están utilizando, etc. Entonces, es una forma muy rápida y sencilla de generar documentación de manera rápida. Y con eso terminamos ya. Pensé que no iba a alcanzar el tiempo para C++, pero lo dejaremos para la siguiente clase. No sé si hay alguna duda final. Acá preguntan el tema de la documentación. Eso sale explicado en la tarea explícitamente, así que no me obliguen a utilizar mi memoria para tratar de acordarme. Sale en la tarea, léanlo de ahí, ¿ya? Y salen las indicaciones de la entrega de tarea, ¿ya? No sé si hay alguna consulta de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Algún comentario? Si no hay comentarios, voy a pasar a parar la grabación.